Responsable. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, la información en detalle, la información en análisis. Y hoy vamos a hablar de un tema importante para la ciudad de Medellín y tiene que ver con el proyecto, o más bien con el proyecto de acuerdo radicado por la administración municipal en el Consejo sobre la política pública de salud mental. ¿En qué consiste esta política pública? ¿Cómo se va a trabajar? Pues hoy vamos a hablar con Lina Bedoya, líder del programa de promoción y prevención de la Secretaría de Salud de Medellín. Bueno, líder, un saludo muy especial y una política pública muy necesaria para la ciudad y más en el contexto actual. Demasiado, venimos hace muchos años queriendo actualizar y hoy se nos da la oportunidad de nuevamente, es una buena noticia para la ciudad, de erradicar la actualización de la política pública de salud mental y adicciones. Bueno, hoy se radica el proyecto de acuerdo, pero vamos a hablar un poco en detalle en qué consiste el proyecto, cuáles son esas estrategias que se van a implementar ahí, de ser aprobado en el Consejo, que yo sé que sí se va a aprobar, qué se va a implementar como estrategia para poder empezar a atender todo este tema de la salud mental en la ciudad. Digamos que la política pública de salud mental y adicciones coloca sobre la mesa y con una normatividad establecida a nivel municipal que no solo la Secretaría de Salud, sino todos los actores del ente territorial y todos los actores a nivel de ciudad trabajemos por mejorar la salud mental de nuestra ciudad, de todos los ciudadanos, en el tema de todo del tratamiento, no solo la identificación temprana, sino todo el tratamiento oportuno de todo tipo de trastornos de la salud mental, como también de todos los problemas de violencias y convivencia y también el tema de adicciones. Bueno, hoy tenemos que decirlo que hay que empezar a tener mucho cuidado frente a las reacciones de nuestros seres queridos, por ejemplo. Hay que empezar a identificar cuáles son esos fenómenos que puedan estar padeciendo esas personas que puedan tener algún problema de salud mental. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Muchas veces decimos, no, está solamente triste, no, es solamente una depresión, eso es pasajero. ¿Cómo empezar a identificar, inclusive desde casa, con nuestros seres queridos, pues estos temas para generar las alertas pertinentes? Es muy importante que estemos atentos a los signos, a esas pequeñas alarmas que nos dan nuestros seres queridos o las personas que están a nuestro lado, los amigos, compañeros del trabajo, porque la mayoría de las personas muestran algún tipo de señales, bajo estado de ánimo, ansiedad, cambios en el comportamiento, cambio en la forma como se alimenta, aislamiento. Entonces, la política pública nos llama a trabajar conjuntamente por la salud mental de todas las personas de nuestra ciudad y también a toda la comunidad, o sea, no solo el ente territorial, no solo los actores, digamos, estratégicos, sino también a toda la comunidad, y eso parte desde cada uno de nosotros y desde nuestras familias. Es el fortalecimiento de la política pública, porque me imagino que ya existía una, pero ya hay que modificarla, hay que empezar a generar nuevas estrategias. Existía una, pero tuvimos el año pasado, hicimos aquí en la ciudad de Medellín un estudio, una investigación de actualización en todos los componentes de salud mental y tenemos información actualizada de cómo tenemos el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad, en toda la población, pero también en la población escolar, cómo estamos en el tema de convivencia, de violencias y en el tema de trastornos también. Entonces esto hace que se requiera actualizar esa política y establecer estrategias para intervenirlas. Líder, según la Organización Mundial de la Salud, pues una de las poblaciones que más está afectando con el tema de salud mental es la joven. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en los colegios? ¿Cómo va a funcionar la estrategia? ¿O cómo viene funcionando y cómo se va a mejorar esta estrategia para empezar a atender también a esos jóvenes? A nivel transversal es muy importante el compromiso de todo el sector educativo, todas las acciones de educación, de información, de comunicación, que permitan que las personas tengan conocimiento de la detección de esos signos de alarma, pero también habilidades para la vida, ¿cierto? Tenemos que trabajar muy fuerte en educar a los desde chiquitos, desde la primera infancia, niños, niñas, adolescentes, en habilidades para la vida, esa resolución de conflictos.
la resiliencia ante las dificultades, ¿cierto? Las dificultades nos sirven también para más adelante tomar buenas decisiones y para mirar qué otros caminos o qué otras opciones puedo coger en la vida, ¿cierto? Todo el tema de resiliencia, proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, no solo enfocarnos en los trastornos, sino que también la política nos invita a trabajar mucho las habilidades para que desde chiquitos los niños y las niñas tengan habilidades para enfrentar las dificultades y los problemas que se afrontan en la vida. Bueno, líder Lina Bedoya, pues hoy también nosotros estuvimos en el Consejo de la Ciudad de Medellín, pues donde se radica este proyecto de acuerdo, esta política pública sobre salud mental. ¿Qué piensan los concejales? Vemos a muchos que se han tomado también un liderazgo importante en este tema de salud mental. Pues hoy estuvimos y esto es lo que opinan los concejales. Para el concejal Moncada, ponente del tema de salud mental, la situación es preocupante por el aumento en las cifras en intentos y suicidios. Para el corporado, este es un comportamiento que se ha convertido en una alternativa de vida. El suicidio ataca a dos bloques poblacionales, los jóvenes y el adulto mayor, ¿sí? Y sobre todo a veces el adulto mayor de 70 años. ¿Qué pasa? Ya entre las características de género, el suicidio se está dando más, el intento de suicidio se da más en las mujeres, en todos los niveles, en todos los rangos de edad, pero el suicidio como ya, el acto ya final, se da con mayor cuantía, mayor proporción en los hombres. La depresión, la pobreza, el desempleo, la inequidad social y el rechazo a la orientación sexual han sido las identificadas como las principales causas de los suicidios. Lo preocupante es que está llegando a las instituciones educativas sin importar el estrato. Hemos visto cómo esta cifra de suicidios entre nuestros niños y jóvenes ha venido aumentando en solo lo que tiene que ver con las instituciones educativas del municipio de Medellín. Del año 2018 pasamos de tener 2 casos al 2019 a tener 8 casos de suicidios de nuestros niños. A nivel nacional es una problemática muy importante que tenemos que enfrentar. Vemos cómo también el suicidio es el segundo caso luego de las muertes en accidentes de tránsito, de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años. Acciones como fortalecer la línea amiga en contra del suicidio y desvirtuar el tabú de que la salud mental es un tema de desequilibrio mental son algunas de las alternativas que proponen los concejales. Fortalecer el tema familiar, los lazos familiares, porque lamentablemente muchos de los casos que se presentan en la ciudad de Medellín con los suicidios es por problemas familiares, sentimentales, inclusive hasta problemas sociales y temas con la orientación sexual. Entonces yo creo que este tema lo tenemos que manejar con claridad, pero con mucha calma para poder generar, digamos, políticas para poder evitarlo. Para los corporados también es importante que la administración municipal contribuya a que los habitantes, sin importar el nivel económico, puedan acceder a consultas de salud mental y ser escuchados. Líder Lina Bedoya, pues ahí vemos varios datos. Una, jóvenes y adultos mayores. ¿Cómo trabajar estas dos poblaciones? Porque cuando uno escucha al concejal John Jaime Moncada, pues lo asombra el tema del adulto mayor con temas de salud mental. ¿Qué decir frente a este tema también? Bueno, sí, realmente la conducta, digamos, más el intento se da en la población adolescente, más que todo en mujeres, pero ya digamos, el suicidio como tal se da más en la población adulta. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en las medidas de prevención y eso es una invitación para toda la ciudad, muy fuerte para las familias, para los padres de familia. En muchos casos en los que yo diría que la mayoría, donde tenemos niños, niñas o adolescentes con conducta suicida o jóvenes, pasa algo en la familia. Hay falta de unión, hay falta de escucha, hay algún problema familiar en las relaciones familiares que están afectando a esa persona y que están, digamos, favoreciendo ese desequilibrio emocional que tiene la persona. Entonces es muy importante trabajar aquí en el fortalecimiento de lazos familiares, en la escuchar a la otra persona de la casa, estar pendiente de esos signos de alarma.
preguntarle qué es lo que le está pasando, cuál es su situación, darle unos momentos de escucha, quizás darle algún consejo como familiar, como amigo, y también hay algunos casos donde es muy importante pedir ayuda y es muy valioso y es muy oportuno y es recomendable. Pedir ayuda también es una muy buena opción. Lina, hay que hablar de un tema también fundamental en nuestros hogares cuando decíamos que hay que fortalecer también esa atención familiar, ese cuidado familiar, porque ya no es pensar en atender, sino también en prevenir. Y es que muchas veces se confundía estos casos con el tema de rebeldía. Es que mi hijo es muy rebelde, es que mi hijo llama la atención, y cuando en realidad puede estar con un problema de salud mental. Ese llamado también hay que hacerlo a los padres de familia. Sí, hay un mito que no, que son adolescentes, que son jóvenes, llaman la atención, son rebeldes. Bueno, por eso mismo está llamando la atención y eso es una señal, eso es una alerta del cual debemos estar totalmente abiertos a percibirla y actuar de manera inmediata en atraer ese adolescente, ese joven, escucharlo, mejorar los lazos de afecto, de comunicación y es una forma, digamos que una de las mejores formas para prevenir este tipo de situaciones. Bueno, esta política pública nos va a permitir mejorar esas estrategias de atención y de prevención, pero por ahora pues se está brindando una atención, se están brindando unos consejos, se están brindando unas estrategias. Si yo identifico una persona que pueda tener algún problema de salud mental, ¿qué puedo hacer como líder? ¿A quién puedo acudir? ¿A dónde puedo llamar? ¿Cómo puedo alertar para que esa persona sea atendida lo más pronto posible? Listo, lo primero es bríndele un momento de escucha, un momento de atención, un momento de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza, ¿sí? Y lo segundo, nosotros tenemos mejorar esos lazos familiares y sociales, tratar de integrar a las personas más en la familia, en el hogar y con otros grupos sociales, comunitarios. Y también ya en casos donde veamos que de pronto la situación está más crítica, ya de pronto la persona sí tenga una desesperanza muy fuerte o tenga intenciones o ideas que no son adecuadas, ideas de muerte, nosotros tenemos una línea en la ciudad de Medellín que es la línea amiga. En esta línea están dispuestos a escucharlo y a darle sus consejos y su orientación por personas expertas en todo el tema de salud mental. Y también metemos el 123. En casos críticos donde necesitemos intervención inmediata, se puede comunicar al 123 social también. Bueno, Lina, y hay que hablar también de otro fenómeno y son algunas causas. Muchos de los jóvenes o de los niños pues hoy sufren lo que se ha denominado como el bullying, como el matoneo, como esas agresiones que se vienen presentando en algunas instituciones educativas de Medellín. También cómo tiene que ser ese diálogo directo entre padres de familia, docentes o comunidad educativa para empezar a identificar estos temas. Muchas veces los jóvenes de pena, de temor, pues no le cuentan a su padre que está siendo agredido, por ejemplo, en las instituciones educativas, que es centro de burlas, no le cuentan a los docentes. ¿Cómo también se está haciendo ese trabajo para que tanto padres de familia, docentes, pues empiecen a identificar estos casos? A dos niveles. Nosotros queremos una ciudad libre de bullying en las instituciones educativas, hacemos un esfuerzo muy grande, tenemos psicólogos en el sector educativo trabajando muy fuerte el tema y nos hemos propuesto una meta de 0 bullying en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín. No queremos más bullying en la ciudad, queremos al contrario estudiantes, niños, niñas y adolescentes que se apoyen, que compartan, que entiendan la diferencia, ¿cierto? Que sean tolerantes, pero a nivel de la familia, los padres o los acudientes de los niños, las niñas y los adolescentes tienen que darles herramientas, ¿cierto? Herramientas de afrontar conflictos, herramientas de afrontar diferencias, herramientas de resiliencia, que eso se aprende desde el hogar y creo que también ahí la familia es importante para fortalecer esas habilidades. Lina Bedoya, líder del programa de promoción y prevención de la Secretaría de Salud de Medellín. Vamos a ir a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando de este proyecto de acuerdo que radica hoy la Administración de Medellín con el objetivo de tener esa política pública sobre la salud mental. Ya regresamos. Estás viendo Más allá de la noticia. Este sábado en Ton y Son, Alma Porteña Trío. El día que me quieras,
una rosa que engalana. Y dueto Sean y yo. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Este sábado de 8 a 10 de la noche por Telemedellín. Lo mismo. En Gente, Pasión y Fútbol no hacemos show con la noticia. Informamos y analizamos con seriedad. Los domingos a las 9 de la noche, Gente, Pasión y Fútbol por Telemedellín. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una entidad humanitaria. Por eso, centramos nuestras acciones en las necesidades de quienes buscan a sus seres queridos y escuchamos sin juzgar a todas las personas que tienen información que contribuya a saber qué le ocurrió a la persona desaparecida y cuál es su paradero. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios. Una joven en una cafetería canta. Un hombre de su misma edad se sienta junto a ella. En una cocina parte una piña y le da un trozo. En la cafetería le toma una mano y le entrega un regalo. En la sala de una casa ella pone un disco en un tornamesa. Él prepara café en la cocina. Beben. En el CRAC, Centro de Rehabilitación Visual Integral, trabajamos para que las personas con discapacidad visual lleven una vida independiente, llena de oportunidades y grandes historias. Visítanos. Discuten. Ella lee una nota en braille. ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan. Caminan con bastones blancos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Caja del Tiempo. Reviviremos aquellas producciones de antaño que han formado parte de la historia de Telemedellín. La Caja del Tiempo, de lunes a jueves a las 4:30 de la tarde por Telemedellín. Esto es muy grave. Estoy a cabo. Materón, nos vamos para Cali, ¿no? Eso dice mío. ¿Cómo? Ay, no puede ser cierto. ¡Enfermera! ¡Auxilio! ¿Y si continuamos con lo de la arepa? Pues ya veremos quién es el que gana al final. Adiós, pues. Cuidar la familia, garantizarle sus derechos, darle herramientas para enfrentar las dificultades, eso es patrimonio familiar. El tema este jueves 27 de febrero en Alodo. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Continuamos en Más Allá de la Noticia, la información en detalle, la información en análisis. Hoy, hablando con Lina Bedoya, líder del programa de promoción y prevención de la Secretaría de Salud de Medellín, sobre ese proyecto de acuerdo radicado hoy en el Consejo de Medellín, que busca fortalecer la política pública sobre la salud mental. Líder, pues hay que decir también que hoy se viene trabajando intensamente sobre este tema, pero también hay que empezar a generar las alertas que ha generado la Organización Mundial de la Salud. Y mire, pues el primer caso sigue siendo, por ejemplo, el tema de todos esos fenómenos del amor. Cuando uno lo deja a la esposa o tiene esos problemas de pareja, pues muchas veces termina en el caso del suicidio. Pero también pues han iniciado otros fenómenos como el económico, el estar sin trabajo. Son fenómenos que llevan a esos problemas de salud mental. ¿Cómo también fortalecer estas estrategias en casa? Bueno, ¿cómo empezar a hablarle con ese ser querido que pueda tener un problema de estos? Porque obviamente no somos psicólogos, pero sí podemos empezar a hacer esa primera atención, como usted nos lo decía al principio. Bueno, yo creo que lo más importante es acercarse a esa persona, brindarle ese momento, ¿cierto? De escucha, sin juzgar, ¿cierto? Que muchas veces las personas no hablan porque se sienten juzgados, ¿cierto? Entonces, aprender a escuchar sin juzgar, ¿cierto? Y en algún momento de la vida cualquier persona podrá tener una dificultad y son momentos donde la persona necesita ser escuchada sin ser juzgada, ¿cierto? Lo primero. Ahora, si hay palabras de aliento, de esperanza, brindárselas, pero sin juzgar, eso es muy importante. Y como familiar, como amigo, como compañero de trabajo, uno también está llamado a
a ayudar a que esa persona acceda a un servicio en caso de que sea necesario. Hay muchos momentos o situaciones donde la persona sí tiene un trastorno que requiere ser diagnosticado y que requiere ser tratado. O sea, la atención y el acercamiento es en una primera instancia como para uno valorar en realidad qué es lo que está pasando, pero la atención de un profesional tiene que ser casi que inmediata también. Es muy importante ayudar a que esas personas que están cerca de nosotros accedan a una atención más profesional, ¿cierto? Hay muchos casos donde quizás ideas de muerte, ideas de desesperanza están asociadas a un trastorno que tiene que tener tratamiento, a una depresión, a un trastorno de ansiedad o a otro tipo de trastornos que requieren ser diagnosticados y ser tratados, ¿cierto? Entonces no quiere decir que todo lo vamos a tratar en la casa, pero sí dar esa primera mano amiga, esa primera mano de escucha, prestarse para atender a esa persona y sobre todo estar muy alerta de esos pequeños síntomas que a veces los dejamos pasar desapercibidos, esos signos, ¿cierto? Que cambió de alimentación, que está triste, aislado. No, acerquémonos a esas personas, brindemos una mano de ayuda, que eso puede cambiarle el curso de la vida a una persona. Líder, muchos jóvenes no acceden a esta ayuda profesional por pena, por el qué dirá el otro, por decir, es que vas a ir donde un psicólogo o es que vas a ir a que te atiendan por un problema de salud mental. ¿Qué decir también frente a este tema? No, tenemos que desmitificar la atención por el psicólogo o por profesionales que trabajan la salud mental. El tema de las emociones es normal, o sea, a veces tenemos emociones muy bajitas, otras veces emociones muy altas, otras veces nuestras emociones son súper planas, pero hay personas especializadas para ayudarle a uno, digamos, a manejar ese tipo de emociones y no significa que esté loco. Usted me decía algo fundamental ahorita porque es política pública sobre salud mental y adicciones. Hablemos un poco de las adicciones también, cómo influyen en todo este proceso. Las adicciones también tienen un componente, digamos, familiar muy fuerte, ¿cierto? Muchos de nuestros niños, adolescentes que consumen sustancias psicoactivas tienen un componente familiar de desintegración, de soledad y, digamos, de abandono, no siempre presencial, pero sí emocional, ¿cierto? Entonces buscan, digamos, otras salidas para aliviar esas emociones que tienen, digamos, en conflicto en su interior, ¿cierto? Entonces, el tema de las adicciones como entidad territorial queremos atacarlo desde la niñez, o sea, educando a los niños, aprendiendo a tomar decisiones, aprendiendo a decir que no a ciertas ofertas que también son muy difíciles de controlar, ¿cierto? Pero sí aprendiendo a tomar decisiones acertadas y también teniendo habilidades para la vida, ¿cierto? O sea, cómo te ves en unos años, ¿cierto? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Aprender a tomar decisiones acertadas, aprender a resolver conflictos o a resolverlos de la mejor manera. ¿Cuál es el ambiente que queda hoy en el Consejo de la Ciudad de Medellín? Porque vemos a los concejales comprometidos con la política pública, los vemos estudiando el tema, los vemos con cifras, con datos muy actualizados sobre el tema, pero lo más importante es que quieren también contribuir con todo este proceso de estrategia de atención que viene generando la administración municipal. Bueno, el compromiso político es trascendental para que una política pública funcione, para que se desarrollen estrategias que realmente sí tengan impacto en nuestra ciudad, y agradecemos el compromiso político de todo el Consejo de Medellín porque digamos que es el punto de partida para que las acciones para fortalecer la salud mental en la ciudad de Medellín puedan darse de la mejor manera. Lina Bedoya, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y hay que decir que obviamente el tema de salud mental hoy es un fenómeno de preocupación para todas las autoridades, pero también tiene que ser un fenómeno de preocupación para nosotros como ciudadanos, siempre lo hemos insistido, es empezar a reflexionar sobre el tema, tener muchos cuidados en el hogar, es analizar y mirar a nuestros hijos, cuál es el comportamiento de nuestros hijos. Obviamente muchas veces uno cree que es una rebeldía, que es una pataleta, como decimos nosotros en la casa, pero muchas veces puede estar pasando algo más allá, algo en las instituciones educativas, algo con sus amigos, que tenemos que intervenir y tenemos que actuar. Lina, pues muchas gracias y bueno, ese mensaje final frente a lo que ustedes vienen trabajando y frente a lo que se viene presentando hoy, una estrategia muy completa para atender el tema de salud mental en la ciudad. Ese mensaje entonces. Bueno, la tarea es de todos, la salud mental es una tarea no solo del gobierno,
gobierno, no solo de las políticas, sino que tiene que empezar por nosotros mismos. Cuidemos a los seres queridos que tenemos a nuestro lado. Creo que la principal tarea que todos debemos de tener, amarlos, cuidarlos, estar pendiente de ellos, escucharlos, orientarlos y sobre todo a nuestros niños y niñas de la ciudad de Medellín. Tenemos que labrar el mejor futuro para ellos. Lina Bedoya, líder del programa de promoción y prevención de la Secretaría de Salud de Medellín, muchas gracias y vamos a estar muy atentos pues, de este proyecto de acuerdo que se radica en el Consejo de la Ciudad de Medellín, política pública sobre salud mental. Ahí vamos a estar nosotros como medio que tenemos también esa responsabilidad de empezar a sensibilizar a las familias, a las personas, a los habitantes sobre este tema con el objetivo de prevenir, que no sea solamente de atender, sino de prevenir. Hoy es lo más importante y para eso se están generando estas estrategias. A ustedes, muchas gracias y recuerden, más allá de la noticia, todos los días a las 8:05 de la noche, donde estamos haciendo el análisis en detalle de una de las informaciones más importantes del día. Muchas gracias, hasta pronto.